de Ruth, quiero recordar, durante la historia de Ruth, Ruth vivió en el tiempo de los jueces. ¿Ok? Ruth vivió en el tiempo de los jueces. Y ahí termina la historia de los jueces con el libro de Ruth. Ahora comienza la historia de cómo, ¿verdad? La historia de Israel cambia. Desde el final del periodo de los jueces hasta los últimos años de David. En otras palabras, David también fue parte del periodo de los jueces, ¿verdad? Y encontramos que fue hijo de Elcana. Samuel fue hijo de Elcana y Ana, y fue criado por el sacerdote Elí, Samuel. No sé si ustedes recuerdan la historia de cómo Samuel nació. Su madre no podía tener hijos, era estéril, y ella un día de esos años, que todos los años subía al templo, en ese preciso año, ella se tiró al altar a llorar y a gemir con amargura de corazón hasta que Dios le respondiera. Y Dios le respondió, le dio un hijo y ella le llamó Samuel, ¿verdad? Aunque el escritor fue Samuel, Natán y Gad, el libro tiene un autor desconocido. Esta historia toma parte de como más o menos de los años 931 a los años 722, un periodo de todo ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el contenido de este libro? El contenido de este libro es: Samuel vivió durante un periodo bien difícil y bien duro, un periodo de crisis en Israel. Yo creo que a todos nosotros nos toca siempre vivir un periodo de crisis, ¿verdad? Un periodo de crisis. Gente escogida por Dios siempre vive en periodos de crisis. No nos olvidemos de eso. Los jueces eran cada vez más incapaces de dirigir la nación. Y Samuel todavía era muy joven para dirigir al pueblo. Y los filisteos capturan el arca. Este es el contenido. Esto es lo que de esto se trata el libro de Primera y Segunda de Samuel. Capturan el arca, destruyen a Silo y dominan parte del sur de Israel. Entonces, 20 años más tarde, que Dios levanta a Samuel para encabezar un gran avivamiento religioso. Y mire, Samuel se crió en el templo, ¿verdad? Samuel se crió en el templo. Y en uno de esos días que dormía, Dios lo llama. Y 3 veces lo llamó. Él no sabía quién lo estaba llamando. Él iba al profeta Isaí pensando que, él iba al sacerdote Isaí pensando que Isaí lo estaba llamando. Y a lo último, Isaí le dijo la segunda vez, le dijo: mira, la próxima vez que te llame, dile: Jehová, aquí tu siervo. Tu siervo oye, ¿verdad? Y así lo hizo por 3ª vez. Entonces encontramos que Dios llamó directamente a Samuel. Lo llamó con un oficio específico. Creo que Samuel vino a ser el último de los jueces, si vamos a decir, y el último de los profetas, o el primero de los profetas fue Samuel. Y encontramos que lo levanta para encabezar un gran avivamiento religioso. Dios le concedió la victoria sobre los filisteos y desde entonces fue líder del pueblo. Él desempeñó un papel muy importante en el establecimiento de la monarquía. También se registra el comienzo, ¿verdad?, de esa monarquía, que son los reyes. Y la monarquía de los reyes comenzó con Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Si alguien le pregunta quién fue el primer rey, ¿qué usted va a decir? Saúl. David vino a ser el segundo. Entonces, se registra también en el libro de Primera de Samuel, se registra el comienzo de esa monarquía. Fue también Samuel quien estableció el movimiento profético. El movimiento profético fue establecido por él también. En el Salmo 99 y verso 6 se reconoce a Samuel entre Moisés y Aarón como profeta. En Jeremías se le reconoce como intercesor. Y en Hebreo se elogia a Samuel por su fe. De eso se trata el libro de Samuel. También registra el final de Saúl como rey y el comienzo de David como rey y su persecución en el libro Primeras de Samuel. Ahora, ¿cómo podemos ver a Cristo revelado en este libro? Y le voy a decir, en cada libro que tiene su historia, vemos en forma sobrenatural, ¿verdad?, cómo Dios habla al hombre, ¿verdad? Y siempre vemos un trasfondo de cómo Cristo es revelado.
Y vamos a ver cómo Cristo es revelado en Primera de Samuel. Las similitudes entre Jesús y el niño Samuel son bien impresionantes. Ambos fueron hijos de promesa, ambos fueron hijos de promesa. Dios le hizo una promesa a María, Dios le hizo una promesa a Ana. Ana no podía tener hijos y se suponía que María todavía en ese tiempo todavía no se había casado, ¿verdad? No era para quedar embarazada. Entonces, vemos como ambos fueron hijos de promesa, ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer, ambos sirvieron de puente entre una etapa y otra en la historia de la nación. Samuel combinó los oficios de profeta y sacerdote, y Cristo también hizo lo mismo, profeta, ¿verdad? Sacerdote y rey. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo nosotros podemos aplicar el libro de Samuel a una aplicación personal para nosotros? En el primer libro de Samuel se observa con claridad que Dios está actuando en la historia. Aún los acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebelión, pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. ¿Cómo yo podría explicar esto? Acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebelión, pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. La corrupción, oiga esto, de los hijos de Elí y la incapacidad de para educarlos y orientarlos forman el ambiente donde se desarrolla el niño Samuel. En otras palabras, lo que está diciendo el libro es que a pesar de que hubo un acontecimiento desafortunado, ¿verdad? Porque fue totalmente desafortunado lo que sucedió allí cuando Elí no corregía a sus hijos, no los corregía. Entonces vemos cómo Dios se le revela a Samuel por causa de la desobediencia de Isaí y la desobediencia de Elí y de sus dos hijos. Hay una desobediencia entre ellos y Dios toma esa oportunidad, ¿verdad? Para educar y para llamar a Samuel y para desarrollar a Samuel como el profeta de Israel y como el sacerdote de Israel. El rechazo de Dios y la demanda de un rey. Encontramos también que es importante que entendamos esto. Aquí encontramos que el rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar al establecimiento de una dinastía terrenal que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana en la persona del Mesías. En otras palabras, cuando rechazan a Dios como su guía y le exigen a Dios. Porque mire, yo les voy a decir algo, esto me llega aquí así ahora. A veces nosotros hacemos unas exigencias que después más tarde vemos las consecuencias. Le exigimos ciertas cosas a Dios que no están dentro del plan de Dios. Y hay veces que Dios nos otorga cosas a nosotros que más tarde le decimos, ay Dios, si yo sé, no te pido esto. Si yo sé que esto me iba a causar tanto dolor y me iba a causar tanto sufrimiento, me quedo quieto, ¿verdad? Y Israel demandaba un rey, no querían a Dios, querían un rey como todas las demás naciones, ¿verdad? Querían seguir el flow, el fluir de todos los demás y hacer como los otros. Y le pidieron a Dios, rechazaron a Dios. Entonces encontramos que también Dios utiliza eso como plan. ¿Por qué? Porque Dios permite, ¿verdad?, que ahora entre en la historia humana la persona del Mesías. Escuche esto. Vemos cómo Dios interviene en el dolor y la miseria de una persona. Por ejemplo, Ana, para darle más de lo que esperaba o había pedido. Nunca Ana se imaginó que al ella pedir aquel hijo que tanto anhelaba y tanto deseaba, que ella lo consagró a Dios, fue el hijo que se convirtió en el gran líder de Israel. En el gran líder de Israel. Y cómo Dios lo utiliza. Dios mira el corazón y honra la obediencia más que el sacrificio. Si nosotros sacrificamos y en nosotros no hay obediencia, yo le aseguro a usted que los sacrificios se quedan en vano. Yo puedo sacrificarme viniendo 7 días a la iglesia y yo puedo sacrificar muchos ayunos, pero si en mí no hay obediencia a la palabra de Dios, los sacrificios se quedan en vano. No hacen efecto. Es una combinación, sacrificios y obediencia.
obediencia y sacrificio. Y hay quienes comienzan a hacer y se van mucho para un lado y se olvidan del otro. Tenemos que sacrificar y tenemos que obedecer también. Y tenemos que actuar. Y tenemos que entrar dentro de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que permitir que Dios intervenga en nuestra vida. Tenemos que permitir, como hemos estado estudiando en estos días, la disciplina de Dios es para nuestro provecho. Es para nuestro bien. Quiero que entienda que cada vez que Dios nos disciplina y cada vez que Dios nos tiene que corregir, es un modo de decirnos, eres mi hijo y te amo. Eres mi hijo y te amo. Y porque te amo y eres mi hijo, te corrijo. Te enseño, te disciplino. Y aunque no entiendes lo que está pasando, yo quiero que tú entiendas que dentro del llamado que yo te he hecho, va a haber sufrimiento. Van a haber momentos difíciles, pero yo tengo un plan contigo. Y terminamos hoy con el libro de Reyes. Primera y segunda de Samuel se trata nuevamente, ¿verdad?, del nacimiento de Samuel y cómo él llegó a ser el gran sacerdote, profeta en Israel, y cómo Dios lo utilizó para establecer los primeros dos reyes en Israel, que fue Saúl y fue David. A ellos dos él los ungió personalmente para ser reyes en Israel. Después de David, ¿verdad?, Samuel, o antes de David tomar el trono por completo, Samuel muere. Amén. Ahora entramos en la era de los reyes. Los libros de Reyes originalmente eran uno también, pero continúa la historia. Empiezan donde termina Samuel y abarcan los siguientes 4 siglos. Nos llevan desde el final del reinado de David a la edad de oro de Salomón, cuando se construyó el templo. De eso se trata Primera y Segunda de Reyes. A través del antagonismo entre las tribus del norte y del sur, que dividió a las naciones en 2 reinos separados. En Primera de Reyes comenzamos la historia de cómo Israel se divide en 2 pueblos, en 2 reinados. Judá se convierte en el reinado del sur y las otras 10 tribus se convierten en el reinado del norte. Israel y Judá. Y cuando usted oye Israel, se trata de las 10 tribus de Israel. Cuando oye Judá, se trata del reinado de Judá, que es el sur, ¿verdad? Y cómo en Primera de Reyes vemos la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿quién fue el autor y en qué fecha? Se desconoce el autor, aunque se cree que fue Jeremías, ¿verdad? Y probablemente la fecha fue de 560 a 538 años antes de la temporada de Cristo. ¿Cuál es el contenido de este libro? Los acontecimientos registrados en Primera de Reyes abarcan un periodo de aproximadamente 120 años. 120 años. El primer libro de los Reyes narra las turbulentas experiencias del pueblo de Dios desde la muerte de David hasta Josafat, quien fue el 4º rey del reino de Judá. Esa fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Dios, un tiempo de grandes cambios. Hubo luchas en el interior y presiones desde el exterior. Y el resultado fue que el reino, antes estable y dirigido por un líder enérgico, se dividió en 2. Antes que este pueblo, ¿verdad?, se divide en 2 después de esos 4 reyes. La historia de Israel, yo no sé cuántos la han leído, es una historia muy interesante, es una historia de mucho provecho, es una historia de mucha enseñanza, es una historia que te enseña a conocer a Dios. Cómo Dios se mueve a través de las circunstancias, a través de las situaciones, los acontecimientos que hubieron con estos reyes, que aunque Dios llamaba a ese hombre, todo lo que tenía que pasar y todo lo que tenía que sufrir, aunque ese rey era puesto por Dios, que Dios lo elegía y Dios veía el corazón, y de pronto ese rey se viraba y tornaba su corazón en contra de Dios y dirigía el pueblo a hacer mal. Eso quiere decir que hay gente llamada por Dios que en el camino también pueden cambiar y se rebelan y comienzan a hacer su propio deseo, ¿verdad? Y comienzan a cumplir sus propios sueños, y ahí es donde corrompen al pueblo. Y cuando el pueblo comienza a corromperse, Dios tiene que quitar ese líder. Dios lo remueve.
¿Cuál es el propósito de este libro? Demostrar la acción de Dios en la historia y la relación que